a profundizar en este tema de la Fundación Democracia Viva. La Contraloría entregó un informe donde se acredita falta la probidad y que, por ejemplo, entre otros temas que se cuestiona, que la Seremi dividió los montos de los convenios para evitar el control legal. Alejandro Aristimuño tiene todo el detalle de lo que fue este lapidario informe. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, se recuerdan que el tema de Democracia Viva era para beneficiar a unos campamentos en Antofagasta. Parte de lo que decía hace pocos segundos Patricia es porque el Seremi habría entonces dividido estas transferencias en distintos proyectos a microcampamentos que están en el macrocampamento Balmaceda en Antofagasta. Es por eso que se habría tomado esta decisión por parte del ex Seremi de Vivienda. Recordemos que fue uno de los primeros entonces apuntados con el caso Democracia Viva junto a quien fuera entonces el principal vocero de esa fundación, que hoy entonces está, y después de días que no hemos tenido quizás nuevos antecedentes en este caso puntual, porque recordemos entonces que empieza a desatarse toda una serie de investigaciones. La Fiscalía, la Contraloría, también el propio gobierno, entonces con distintos sumarios en voz del propio ministro Montes, el ministro de Vivienda, y finalmente entonces tenemos este informe que son alrededor de 90 páginas que dan entonces los detalles de la investigación que ha hecho Contraloría y que tiene distintos resultados, entre ellos la falta a la probidad o establece la falta de probidad del ex Seremi de Vivienda Carlos Contreras, que finalmente entonces beneficia a la Fundación Democracia Viva y que ya recordemos que tiene también resultados. Se devolvió parte de ese dinero. Democracia Viva insiste que hay un dinero que ya fue ejecutado, que ya fue a beneficio de distintos campamentos, pero que el gobierno ha dicho y ha insistido que va a recuperar cada peso en los distintos convenios que se han realizado durante todos estos días que hemos visto en el caso convenio, sí. Claro, es que me quiero detener en ese punto que tú mencionas, porque lo que dice el Contralor Jorge Bermúdez, después de que se conoce este informe, es que primero él lo califica directamente como un acto de corrupción, lo que acá está ocurriendo, y decía que no hay ninguna posibilidad de recuperar los recursos entregados a Democracia Viva, o sea, es bien pesimista en ese sentido, y esto que tú mencionabas y que comentábamos, de dividir los montos al final, ¿qué es lo que se busca? Evitar el control del ente fiscalizador, ¿no? Porque entiendo que cuando son montos más altos, ahí se activa la alerta, pero cuando son más pequeños y esto se divide, cambia la situación. Por eso desde la UDI Renovación Nacional, que estuvieron más temprano también en la Fiscalía Nacional, hablando con el fiscal precisamente sobre cómo se están haciendo estas investigaciones, señalan de un mecanismo. Y es que, recordemos que después de las transferencias de 5.000 UTM, entonces ahí es donde entra la Contraloría. Eso también lo dijo el Contralor en el Congreso, en días pasados, en meses pasados, porque él ha dicho que las competencias de la Contraloría empiezan, digamos, a ejecutarse cuando hay montos mayores. Por eso entonces llama la atención que ese proyecto o esas transferencias se dividieron en varias para que quizás eludir el control de, valga la redundancia, de Contraloría. Por eso el Contralor que dijo en una entrevista también a otro medio de comunicación que se dificulta entonces, digamos, las competencias de la Contraloría en distintos aspectos. Por ejemplo, no es posible quizás revisar cuentas corrientes, y es ahí donde entonces entra también otra incógnita que será competencia de la Fiscalía, ver si acá hay financiamiento irregular de la política. En el caso concreto de Revolución Democrática, eso será competencia de la Fiscalía, no de la Contraloría. Por eso entonces es que hay distintas declaraciones. El presidente Boric ayer, cuando en horas de la noche, cuando estaba en una actividad nada que ver con Democracia Viva y nada que ver con la investigación de Contraloría, al parecer fue alertado y daba las primeras declaraciones respecto a este tema. Hoy día también en La Moneda hay declaraciones, hay reacciones frente al informe de Contraloría, porque, claro, como ustedes bien lo decían, hay transferencias divididas y es como los hemos comentado. Democracia Viva hace beneficio o beneficiaría a dos campamentos que pertenecen al macrocampamento de Balmaceda en Antofagasta, con montos menores a la competencia que puede tener Contraloría. Es decir, esos 426 millones fueron divididos en varios montos para quizá eludir el control de Contraloría. Pasemos a escuchar declaraciones del presidente de la República y también de ministros de Estado durante esta jornada en La Moneda. Mientras nosotros estamos hoy día reunidos acá, estaba el Contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción. Y qué bueno que se sepa de manera clara y categórica. Y quienes cometan actos de corrupción en nuestro gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este gobierno o del gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello, y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra. Por lo tanto, insisto, desde el gobierno toda la
cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva. Porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado, se debilitan las instituciones, y cuando se debilitan las instituciones se debilita la confianza. Sí, ahí escuchábamos declaraciones del presidente Gabriel Boric a propósito de cuando ocurren estas circunstancias se debilita la democracia. Aquí estamos revisando varias cosas que aparecían en este informe. No sé si es que se puede acreditar en el informe, José Alejandro, si es que efectivamente la división de estos montos fue precisamente para evitar la fiscalización. O sea, se afirma en cierta medida eso, lo digo solo por un detallito que estoy viendo acá, que dice en ese informe que, como tú decías, esto es para dos proyectos, dos asentamientos precarios colindantes, y que no se entiende el motivo por el cual se separan las iniciativas considerando que tenían características similares. Sí, es que frente a eso el Contralor, digamos, fue muy cauto también en responder a esta entrevista que daba otro medio de comunicación, porque él decía que eso va a ser, digamos, resultado del sumario que se va a abrir a partir de este informe que entrega Contraloría, pero no lo descarta. O sea, él dice que este monto que sale desde el Servio de Antofagasta hacia Democracia Viva, entonces fue dividido en estos otros dos proyectos, pero que sin embargo, iban hacia el proyecto al macrocampamento Balmaceda en Antofagasta. Es decir, de ese macrocampamento se desprenden estos dos proyectos que finalmente pudo haber sido una sola transferencia, y es donde debería entrar entonces Contraloría a estudiar la finalidad de todos estos montos. Pero también hay otra arista súper importante que cuando supimos del caso de Democracia Viva, también el ministro Carlos Montes en su momento alertaba, que era esta dualidad de trabajos que tendrían funcionarios. En ese momento se hablaba de funcionarios públicos, pero el Contralor también descarta, no eran funcionarios públicos, sino que había contratación de Democracia Viva a funcionarios que finalmente tenían competencias o que hacían sus trabajos dentro de o en dependencias del Ministerio de Vivienda en Antofagasta. Es decir, si bien no hay una contratación del Estado a estos funcionarios de Democracia Viva, sí se hace a través de Democracia Viva y tienen correos institucionales, participaban de reuniones. Es decir, se habla de alrededor de 12 o 13 funcionarios que, si bien eran contratados por Democracia Viva, tenían, digamos, su ejercicio dentro de dependencias dentro del Estado. Por eso también es muy delicado, y ahí nuevamente es muy cauto. El Contralor dice que va a esperar entonces que se haga el sumario para poder definirlo. Pero lo que no descarta es que, por ejemplo, tenían correos institucionales, que participaban de reuniones y en la toma de decisiones dentro de dependencias del Servio. Es decir, ahí también hay otra arista importante, y por eso se habla de corrupción, de falta de la probidad, porque ante lo que establece la ley de eximirse frente a situaciones donde haya amistad, consanguinidad, entre otras cosas, el funcionario público debe abstenerse de participar de esa toma de decisiones, cosa que, según dice el propio informe, no se hizo. Y son muchas cosas. Eso sumado también, por ejemplo, que no se exigían boletas de garantía, o que, por ejemplo, se trabajaba en planillas de Excel que pueden ser modificables. El fondo son pequeñas cosas que, si uno va sumando, es que no se mantienen los mecanismos de control que uno espera para circunstancias así, donde estamos hablando de montos de dinero bastante amplios. Vamos a escuchar al ministro Cordero, el ministro de Justicia, que también se refiere a este tema. Recordar dos cosas que son relevantes. La primera, que el 75% de esos fondos ya están recuperados producto de la medida prejudicial precautoria. Lo segundo es que respecto del saldo restante, el Consejo de Defensa del Estado estos días ya presentó la demanda civil, que no sé si ustedes sabían, pero ya está presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Sobre el informe, el ministro Montes se va a referir al detalle de eso. Solo puedo señalar que el contenido del informe se refiere a las materias que hasta ahora el Ejecutivo ha abordado. Les quiero recordar que el Ejecutivo, yo, el presidente, nos hemos referido a esto como un caso de corrupción, y este informe lo que hace es acreditar ese punto. Pero difiera entonces del Contralor que no hay posibilidad de restituir. No, que el Contralor se refiere al punto de las boletas de garantía. Es una cosa distinta, pero eso no se condice con los hechos. En los hechos lo que tenemos es recuperado el 75% y la demanda siguiente. Ya, en el fondo lo que dice el ministro también es que aquí dice el ministro Luis Cordero es que se confirma lo que habían dicho desde un principio, que aquí claramente había corrupción, y el informe también así lo asevera. Claro, y solo para ir también complementando lo que tú mencionabas, Alejandro, lo que dice el informe, que serían al menos 12 personas las que tenían este contrato en el Servio y también en fundaciones, ese doble rol, y además que existiría una suerte de situación que habría vulnerado el principio de probidad por este vínculo que es de público conocimiento entre quien estaba a
cargo de la fundación y quien era Seremi en Antofagasta y que tenía un rol importante en decisiones como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la fundación. Eso es parte de lo que se va acá comentando. Dices tú, Alejandro, que todavía falta otra etapa, que es lo del sumario, y me imagino ver cuánto de lo que acá se está mencionando tiene carácter de delito, qué es lo que puede ocurrir posteriormente desde la perspectiva judicial. Sí, y solo para hacer una pequeña cronología, si nos da el tiempo, es porque recordemos que al principio se habló de una situación entre dos hombres adultos, lo decía la diputada Catalina Pérez en la primera declaración cuando conocimos el caso de Democracia Viva. Después se habló de que al parecer podría ser un tema ético, pero no constitutivo de delito, hasta que llegamos hasta el día de hoy, donde se confirma lo que el gobierno hace pocas semanas atrás decía. Huele a corrupción y hay casos de corrupción, y lo dice este informe de Contraloría, que va a terminar, por supuesto, en un sumario, donde ya fue informado el Consejo de Defensa del Estado y también el Ministerio Público, que finalmente son los que van a tener entonces las diligencias en materia penal. Es decir, acá también Renovación Nacional y la UDI más temprano decían que podrían haber formalizaciones. Esto, si bien es cierto que la UDI y Renovación Nacional, pues, partidos políticos que quizás no tienen competencias para poder hacer investigaciones penales, pero sí han tenido abogados que se han querellado, han hecho los llamados también a Contraloría, han ido a la Fiscalía, por eso adelantaban quizás que en los próximos días podríamos ver también formalizaciones. Recordemos que también Chilevisión, en exclusiva, el Matinal Contigo en la Mañana, entrevistaba también a Daniel Andrade, el vocero, presidente de Democracia Viva, que rompía el silencio también y hablaba también de las competencias que podía tener esa fundación. Recordemos que el Serviu da entonces esta transferencia para que se hagan trabajos puntuales que en su momento Democracia Viva no tenía el giro para poder hacerlos, y es ahí donde él habla de quizás las competencias que podría tener Democracia Viva y que confió, según palabras de Daniel Andrade, en lo que decía el Serviu. Ese también forma parte de este informe que ha dado Contraloría. Pasemos a escuchar qué ha dicho el mundo político, Renovación Nacional y la UDI más temprano también en la Fiscalía. Lamentablemente lo que nos preocupa es en esto la falta de compromiso contra la lucha de la corrupción por parte del gobierno. Aquí el informe que nos ha entregado hoy día el Contralor General es muy preocupante en cuanto a que los fondos no se van a poder restituir. Y en ese sentido hemos escuchado al ministro de Justicia decir con fuerza que si no se pueden restituir estos fondos, el gobierno va a iniciar acciones judiciales relevantes. Eso hasta ahora no hemos visto nada. Emplazamos una vez más al gobierno a comprometerse con acciones concretas. A nuestro juicio estamos frente a un mecanismo para los efectos de poder eventualmente defraudar al fisco o desviar fondos de recursos públicos. Nos parece gravísimo que el gobierno del presidente Boric se limite a declaraciones y no acciones judiciales, no a entregar antecedentes. Acá el gobierno y cada uno de los ministerios sabe perfectamente cuál es la trazabilidad de cada uno de sus convenios. Entonces, el emplazamiento del presidente Boric. Presidente Boric, menos palabras y más acciones judiciales. Bueno, quien también tuvo una reacción a este informe y entregó declaraciones es el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Pasemos a escuchar esas declaraciones. El informe de la Contraloría nos parece muy clarificador y muy en la línea además de lo que veníamos diagnosticando previamente, y así como también veníamos tratando de implementar alternativas. El 2 de agosto presentamos a la prensa una agenda de modernización de toda la relación con la fundación y además del funcionamiento del propio Ministerio de la Vivienda en lo que se refiere al programa de campamento. Nosotros creemos de que en pocos días más vamos a poder entregarle el informe que nos ha solicitado la Contraloría. Dieron 30 días para decir de qué manera el conjunto de sugerencias o propuestas o exigencias las tenemos que implementar. Bueno, ahí están declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Recordemos que esto también, cuando explota, hace que
hayan subsecretarias que dejen el cargo, lo que hace también muy complejo, porque la oposición en algún momento lo que esperaba o lo que anunciaban era que esto siguiera escalando y probablemente llegara hasta el propio ministro Montes. Finalmente, después de esto se empiezan a tomar estas medidas, donde conocemos finalmente la resolución de este informe, José Alejandro, donde se confirma corrupción, en este caso, que es lo que se dijo desde un principio, digamos. A nadie sorprende tanto el que haya corrupción, pero sí también conocer cómo se desglosa cada uno de los hitos donde hubo corrupción, ¿no? Sí, sin duda alguna. Tenemos varios aristas en el caso de Democracia Viva. Primero, el más importante, por supuesto, la transferencia desde el Estado hacia una fundación, lo que sucede también con funcionarios de Democracia Viva en dependencias de oficinas del Estado. Es decir, acá hay, por supuesto, distintas aristas dentro del caso de Democracia Viva que generó, digamos, en cadena lo que ya hemos conocido, el caso Kimun, el caso Polisi, entre otros que nos han tenido durante estos 3 meses, todos los días conociendo más antecedentes en el caso Convenios. Bueno, vamos a seguir atentos porque evidentemente los coletazos de este informe donde se confirma la corrupción y también conocer qué fue lo que se hizo paso a paso es algo que nos va a dar, por supuesto, de qué hablar en los próximos días. Gracias, Alejandro, por la información.